Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar esta webinar. Yo voy a empezar por presentar al arquitecto Alberto Varas. Alberto es titular del Estudio de Arquitectura Alberto Varas y Asociados Arquitectos de Buenos Aires. Es profesor de arquitectura, fue profesor de arquitectura y proyecto urbano de la Universidad de Buenos Aires entre 1984 y 2012, y profesor titular consulto de FADU-UBA entre 2012 y 2019 y del programa de doctorado. Es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo de la Argentina y tuvo varios premios con muchos proyectos que ha presentado, entre otros el primer premio que fue el Parque de la Innovación de Buenos Aires, que es un diseño de Alberto y motivo por el cual le pedimos que abra esta webinar, que es la primera de las webinars con las que vamos a avanzar en el proceso de hackathon de diseño urbano. Entre otras, también tuvo un primer premio por las playas ferroviarias de Liniers. Es responsable de varios fragmentos de nuestra ciudad, como la Villa Olímpica, el área urbana de Retiro, el Parque de la Memoria en el Paseo de la Costa de Buenos Aires, y los proyectos de Retiro, Retiro Puerto y Retiro. Alberto, olvido muchísimas cosas de las que están en su vasto perfil, pero espero haber expuesto de alguna manera toda su capacidad y todos los desarrollos que tuvo a lo largo de estos años, y sobre todo con este impacto no solo en Buenos Aires, sino en muchas ciudades del mundo. Muchas gracias por acompañarnos y por haberse dispuesto a facilitarnos este proceso de hackathon, abriendo y contando un poco qué se espera de las ciudades actualmente y cómo impactan en el diseño urbano y cómo fue más o menos este proceso de desarrollo del Parque de la Innovación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Romina. Gracias a usted y a las autoridades. Para mí es un placer compartir con ustedes, volver sobre el Parque de la Innovación, porque, bueno, todos estos procesos son largos procesos, desde el proyecto en adelante, y bueno, ya es el proyecto del 2016, y para mí entonces digo, es un placer poder volver a retomar esto y poder reflexionar un poco también pasando algo de tiempo, y a medida que el proyecto va avanzando, que sé que está avanzando in situ, o sea que las cosas van muy bien porque, bueno, justamente por lo que vamos a hablar ahora, ustedes verán que las cuestiones temporales en estos proyectos son de suma importancia. Así que bueno, lo que yo les voy a comentar es un poco volver a las raíces del proyecto y comparándolo un poco con los procesos que tienen lugar en la innovación. Porque originalmente habíamos conversado sobre poner en foco la cuestión de la innovación en el urbanismo. Y en realidad la idea de innovación es una idea que no es estrictamente precisa para la disciplina del urbanismo. Quizá podría hacerlo en la arquitectura, donde intervienen factores en plazos más breves, pero en el urbanismo es más difícil y se diferencia un poco del concepto de innovación en la investigación científica o en otro tipo de actividades, sí, en general de corte científico. Realmente el factor, y es una de las preocupaciones que yo he tenido desde que empecé a trabajar sobre las cuestiones de urbanismo hace unos cuantos años, en conjunto con la cuestión de la arquitectura, que era algo a lo que yo me había dedicado intensamente desde los principios de mi profesión. La ciudad tiene un factor esencial, que es el tema de la temporalidad, de la larga temporalidad en la que se producen los procesos, en donde, a diferencia de una obra de arquitectura, por ejemplo, o de una investigación científica o tecnológica que tiene periodos, cuotas temporales en las cuales se van desarrollando partes, a veces transcurren largos periodos en los cuales hay transformaciones culturales, transformaciones en aspectos mucho más generales
de la vida, de la historia, de la vida política, de la interpretación de las distintas cosas que afectan a la idea de ciudad. Pues la ciudad en el fondo refleja eso, refleja todos estos aspectos generales de la historia, de la evolución de la tecnología, de la concepción, en este caso más contemporáneamente, de cómo se mueven las personas, cómo habitan, básicamente cuáles son sus pautas culturales. De manera que innovar, la idea de innovar, que casi refiere más a la de invención, al descubrimiento, en realidad la idea en lo urbanístico es más una idea de reflexión sobre las distintas, descubrir a través de la historia, a través de la observación, a través de la práctica y de la intervención en la vida de las ciudades, especialmente para los arquitectos que intervenimos en la vida de las ciudades, es una observación de la evolución de la cultura y de las condiciones generales que nos permiten tener una idea genérica de hacia dónde van las cosas. Y esto puede verse muy claramente, esta cuestión del tiempo, que se ha vuelto además asintótica, porque es obvio que los cambios, incluso no solamente en las tecnologías, sino en estos aspectos culturales, se producen en plazos mucho más breves. Entonces la atención que hay que tener, porque los plazos de construcción de la ciudad, fíjate usted que han pasado 6 años y todavía estamos en pañales en el Parque de la Innovación. Sí. Alberto, además, perdón, un sí. detalle. Si quiere bajar la presentación de su pantalla o poner en modo presentación el PowerPoint que estamos viendo, porque si no queda como interrumpido y con todas las imágenes que vienen después. O dejar de presentar en su pantalla, o si no, ponerlo en modo presentación, cualquiera de las dos alternativas. A ver. Perdón la interrupción. Sí. Si no, póngalo en modo presentación, si le resulta más cómodo. A ver, ¿qué es modo presentación? Cuando pone para presentar completo, arriba lo que habíamos. Perdón, ahí abajo. En modo presentación. Sí, esto. Ahí ese dibujito. Ese, Ahí. perfecto. Ahora sí, muy bien, gracias. Ahí estamos. Perfecto. Sí. Perfecto. Discúlpenme todas estas dishabilidades tecnológicas, pero hay que entender que he dedicado una parte de mi tiempo a otras cosas y estas me han llegado un poco tarde. Así que, pero bueno, creo que nos podemos entender. Bueno, entonces, no, estaba refiriéndome al tema del impacto de las cuestiones culturales que requieren una percepción que, decía yo, que se aleja un poco de la cuestión estrictamente de la innovación tecnológico-científica. Entonces, yo quisiera poner, por ejemplo, me ha tocado intervenir recientemente, incluso en la descripción de los proyectos en los que estuve involucrado. Fíjense que son cosas que a fines del siglo pasado, o sea, fines de los 80, de los 90, empiezan a aparecer, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que tiene está circunscripta a una superficie tan fija, ¿no? Que no es incluso el caso de muchas de las ciudades en la mayor parte del mundo donde hay posibles expansiones territoriales de las ciudades. Acá no tenemos ninguna posibilidad de expandirnos territorialmente. O sea, el caso de Buenos Aires es un caso absolutamente particular a nivel internacional, mundial. Esta especie de cierre, de ciudad construida completamente, sin entorno. Por eso hay situación tan crítica respecto de las superficies vacías, porque no son fáciles de conseguir y entran en un proceso de intercambio entre lo construido y lo no construido, en donde hay una relación compleja en la que esto invade a veces incluso hasta la política,
porque y los aspectos científicos, porque obviamente las áreas abiertas son necesarias, y no solamente desde el punto de vista de la respiración o de la ciudad, sino también desde el punto de vista paisajístico, etcétera, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que la ciudad tenía enormes áreas paisajísticas hace 200 años, y hoy prácticamente no le queda ninguna, ya ha tenido que avanzar sobre el río. Y el avance sobre el río también es una característica que tendríamos que observar con mucho interés, porque no está pasando solamente en Buenos Aires. Hay muchas ciudades, por ejemplo, que han puesto sus aeropuertos en islas. Existe un proyecto de los años 30 de Amancio Williams de poner el aeropuerto en el Río de la Plata, que tuvo sus idas y sus vueltas. Esa idea es muy interesante porque nos retrotrae algunos problemas que tienen que ver con, por ejemplo, la distribución de espacios abiertos y espacios cerrados, de sitios, cómo se busca un sitio para ciertas actividades que no pueden estar en cualquier lado. Y el ejemplo que yo quería citar, que es conocido absolutamente por todos, es el de la ciudad universitaria, donde yo tuve la oportunidad de hacer el Parque de la Memoria, que está hecho sobre tierras ganadas al río. O sea, la ciudad universitaria se proyectó en 1950, cuando todo ese borde llegaba prácticamente hasta una avenida, la avenida Lacantilo aproximadamente, más de eso no seguía el territorio. Y desde esa fecha hasta el presente ha tenido una cantidad de variantes de planes como ciudad universitaria, en donde han pasado cosas como, por ejemplo, que las ciudades universitarias pasaron de ser algo muy deseable dentro de las ciudades a dejar de serlo. O sea, ¿por qué hacer una ciudad universitaria totalmente independiente del resto de la ciudad y no incorporarla como un elemento de atracción? Ahora estamos viendo que las ciudades tienden a ser más integradas. Este título que se ve ahí, no sé si llega a ver de fondo, de ciudades de inserciones híbridas, la ciudad integrada, es en la situación actual lo que se busca de las ciudades, para que no haya áreas muertas en las cuales, por ejemplo, como podría ser una ciudad universitaria, a partir de las 10 de la noche o 11 de la noche está todo apagado. Esto proviene además del siglo pasado, cuando en realidad las sociedades tenían una versión maquinista del urbanismo, o sea, y de la arquitectura. Bueno, ustedes, que supongo la mayor parte de la gente que nos escucha no son arquitectos, pero habrán escuchado a Le Corbusier como creador de la idea de la ciudad radiosa, que era una ciudad donde todas las funciones estaban segregadas. Estaba por un lado la vivienda, por otro lado la circulación, por otro lado el paisaje, todo separado, como una cosa de limpieza que se parecía mucho a la máquina, porque las máquinas en realidad son partes. Si uno ve una máquina, un auto, tiene una carrocería, un motor, un sistema de tracción, etc. Y la máquina, la idea de maquinista, que era algo que interesaba muchísimo a los arquitectos en esa época como referente creativo, la máquina, la sociedad maquinista era una sociedad que veía en esta segregación de las ciudades un beneficio de salubridad. Era una salubridad maquinista. Todo era sano porque cada cosa iba a estar por separado. Ahora, como las ciudades son tan grandes, se convertían en ciudades desintegradas, ciudades en las que había que trasladarse muchísimo, recorrer grandes distancias, y ni que hablar en países como Estados Unidos, donde las ciudades se desintegraban en base al uso del automóvil, y esto constituía un factor de disturbio, porque las autopistas comenzaban a tener una importancia con el crecimiento del parque automotor enorme en las ciudades, privilegiándose sobre el espacio público de proximidad. Entonces, todo ese es un panorama, digamos, yo estoy sintetizando de una manera un poco, quizá muy excesiva, pero que es importante tener en cuenta porque hay un paso cultural a fines del siglo pasado de ese sistema a otros sistemas, donde empezamos a ver que, especialmente para referirme a Buenos Aires,
que muchas infraestructuras y espacios abiertos empiezan a tener una decadencia. Por ejemplo, de todos los sistemas de mantenimiento del sistema ferroviario que están metidos en el medio de la ciudad, esos espacios empiezan a no tener sentido, pueden destinarse a otros usos y empiezan a aparecer los concursos de transformación de las playas ferroviarias, por ejemplo, de Palermo, de Liniers, la de Buenos Aires, donde en algunos de ellos ya se han construido conjuntos de vivienda, barrios enteros. Es una primera versión el puerto que ya era obsoleto mucho antes, que fue obsoleto muy rápido. ¿Pero qué son? Son grandes las infraestructuras ferroviarias. Retiro, que yo participé en ese concurso, que quedó también lamentablemente sin avanzar. Pero no es casual que todas las grandes infraestructuras, los medios de transporte, los sistemas de movilidad aérea, marítima, ferroviaria, empezaron a ser obsoletos y empezaron a dejar un suelo disponible enorme, y algo parecido es lo que pasó con el Tiro Federal también. Porque el Tiro Federal, cuando se construye, el Tiro Federal original, es como un equipamiento urbano, en 1920 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, pero prácticamente llegaba hasta el río. El fondo del Tiro Federal llegaba hasta el río. Y este sistema, para el que se usó durante todos estos años, quedó obsoleto. ¿Por qué quedó obsoleto? Porque impidió el uso de una enorme área pública, que era un enorme terreno de 16 hectáreas, porque ese no se podía usar, solamente estaba el edificio, y el resto es donde caían. Yo, que fui algunas veces a hacer mi condición de tiro allí, lo que pasaba en esos terrenos eran que caían las balas. Bueno, por eso ahora están haciendo toda la remediación de todo ese terreno, porque es un terreno que no está en condiciones de usarse si no se hacía todo ese proceso. Pero no había problema, porque en esa época, en ese lugar no había nada, era todo un gigantesco vacío. Se lo mandó como al final de un lugar de la ciudad donde no iba a pasar nada. Bueno, pasó que la ciudad avanzó, esos terrenos quedaron prácticamente inútiles para cualquier uso que no fuera ese, y también, en realidad también, el Tiro Federal, o la parte, digamos, por lo menos la parte deportiva, ya tampoco tenía las comodidades que tenía un edificio y un lugar que había sido en los años 20, construido en los años 20. Entonces, hay una idea principal en el proyecto de remediar y de apoyarse sobre las nuevas tendencias sobre las que me gustaría entonces ir un poco avanzando sobre aspectos como la calidad del espacio público y la transformación del espacio público. Un espacio público más vinculado también con aspectos de la naturaleza, accesible, activo, no un espacio público pasivo, como son los grandes parques maravillosos que tenemos en Buenos Aires, pero ya son históricos, porque ya nadie va solamente a pasear a los parques. Los parques, incluso muchos de los parques tradicionales de Buenos Aires, han tenido que ser equipados, porque la gente ya no va más a los parques a hacer un pequeño paseo. Va con su auto, deja su auto allí en la vereda y va o hace actividad física, o hay reuniones. O sea, se ha transformado completamente la cuestión del uso del espacio abierto. Entonces, el espacio público, el espacio, la naturaleza, la presencia de la naturaleza, tanto de la pequeña escala como de la gran escala, son parte de los temas que han sido tocados en el proyecto y que se han ido sumando, porque en el fondo el Parque de la Innovación es en sí mismo un muestrario de estas transformaciones de la concepción de la ciudad maquinista a la sociedad híbrida o integrada, que es una sociedad en la cual, marcada por el espacio público, por la nueva movilidad,
por las relaciones, la diferencia de las relaciones con la naturaleza, por los niveles de integración de la vida pública. Y estos factores determinan una característica física. A eso se podría agregar también el hecho particular de que, a diferencia de otras etapas, incluso de la historia de conformación de las ciudades, este espacio público y este conjunto del Parque de la Innovación, en realidad es un proyecto estrictamente urbano donde la arquitectura que lo va a determinar espacialmente es un factor no determinado en absoluto, sino determinado solamente normativamente. No está proyectado, porque un espacio público es interesante en la medida que el entorno arquitectónico que lo define es también interesante. Eso se ve todavía un poco más atrás, en los grandes espacios históricos de las ciudades europeas. El espacio público, que es la Piazza San Marco de Venecia, es interesante porque está rodeada de una galería de 3 pisos y está la iglesia en una punta ubicada estratégicamente. Si no estuviera eso y estuviera solamente la plaza y es un vacío, entonces no tendría sentido. Entonces, contemporáneamente, el problema de concebir un espacio público ahora, en la actualidad, y no tener los edificios, obliga a una retórica normativa que garantice el perímetro y la definición de esos lugares para evitar que esos lugares queden deformados. Porque, por esto que decía yo al principio, cuando hacemos estos proyectos, el tiempo de ejecución del espacio y la terminación de las arquitecturas que lo determinan es completamente distinto. No vamos a tener el parque terminado de construir con todas sus arquitecturas en 5 o 6 años, o en 8 años, o en 10 años, a lo mejor tarda 20 años, porque los edificios hay que promoverlo, hay problemas de financiamiento, hay problemas de que puede haber cambios y que puede haber incluso cambios de destino, reservas, en fin, una serie de cosas. Pero el espacio público tiene que estar determinado y hay que ver cómo cómo se hace para que eso tenga el carácter y la forma que queremos que tenga para que se pueda utilizar lo más temprano posible. Entonces, esta dualidad es que hay que observarla y hay que tener una disposición a tener un organismo que controle y con esta concepción la evolución de la construcción del parque. Es bastante interesante y bastante importante. Además de otros aspectos tecnológicos también, de incorporación de las nuevas tecnologías, digamos, para sustentabilidad, que están incluidas en la normativa, pero acá me estoy refiriendo más a la conformación espacial del parque. Todo lo demás, obviamente, son agregados que pueden estar independientemente de eso. Así que yo creo que algunos de estos son factores, la mayor parte de estos factores están incluidos en el proyecto del parque. También otro que es absolutamente esencial y es uno de los factores que ha tenido una transformación enorme es el tema de la movilidad. O sea, sabemos ya que fábricas de automóviles que en el 2030 ya no van a producir vehículos con consumo de combustibles fósiles. Eso grandes fábricas, no voy a decir la marca, pero 2030 está acá a la vuelta, en relación a un proyecto que va a tener 20, 30 años mínimamente para estabilizarse. O sea que ese tema lo tuvimos muy en cuenta al generar espacios que estuvieran vinculados periféricamente a los sistemas de movilidad mecánica actuales, donde las transformaciones pueden producirse independientemente de lo que pase en el interior de ese espacio público que tenemos central, del cual Romina vos estás justo delante, que es ese gran espacio central.
que es estrictamente peatonal, es un lugar de encuentro, de interconexión, de contacto y de variedad, nos tomamos un gran trabajo que era indispensable para calificar la normativa de las plantas bajas. La normativa de las plantas bajas es fundamental para dotar de calidad en distintos horarios del día y de la noche a un lugar como este, a través del cual a veces uno llega al trabajo o a la vivienda, porque acá hay una mixtura de usos, que esto también es fundamental. En relación con lo que yo decía antes, la mixtura de usos es otra de las condiciones que ha cambiado respecto de lo que se pensaba hace 40, 50 años, que las ciudades tenían que ser, no se podía mezclar el trabajo con la vivienda. Bueno, ahora pasa exactamente lo contrario. El impacto, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, esta posibilidad de comunicarnos digitalmente, es uno de los cambios que permite otro tipo de mezcla de usos y que lo promueve de alguna manera. De manera que mezclar los usos, que las plantas bajas tengan una característica que hable con el espacio público y que eso esté previsto por escrito normativamente, y para eso, de alguna manera, eso hay que expresarlo en hipótesis de edificios. O sea, es un trabajo que, si bien uno hace un diseño, que no es ese diseño que se ve en los renders, es un diseño que no es definitivo, obviamente, pero que está hablando de cómo nosotros vemos que a través de la normativa querríamos que sean los edificios. O sea, que sean transparentes, que tengan actividad, especialmente en las plantas bajas, y también que estén reguladas las alturas, cómo se usen las terrazas, que las terrazas sean verdes, no solamente por ahorrar las condiciones climáticas en el interior del edificio, sino por crear unos jardines que tengan una condición espacial, ¿no? Que no sean solamente horizontales como son los jardines tradicionales, salvo por el tema de las grandes arboledas. Pero en todo esto, quiero decir, hay un factor que es esencial, es que lo que no sabemos cómo va a ser y cómo va a evolucionar y qué tecnología vamos a tener para poder producirlo, hay que dejarlo flexible. O sea, es fundamental que haya una cuota de flexibilidad importantísima tanto en la edificación como en alguna de las condiciones del espacio público. Y por otro lado, tener la mirada larga, que es la mirada de hacia dónde va todo, hacia dónde va el mundo. O sea, estamos haciendo un parque y uno diría, no, pero no es exagerado. ¿Cómo vamos a mirar hacia dónde va el mundo, la tecnología, la cultura, la ciudad de Buenos Aires, nosotros, la Argentina? Difícil, ¿no? Especialmente en estas épocas. Pero es indispensable. De hecho, la creación del Parque de la Innovación es una visión de hacia dónde va la Argentina, y es una condición para la ciudad de Buenos Aires muy positiva en cuanto a la emergencia de elementos que corresponden a una realidad muy actual, que es una nueva forma de aglomeración basada en el conocimiento, en la educación, en la interacción, también en el disfrute de la vida y de la ciudad, y en la creación de condiciones que mejoren la llegada, el transporte, la movilidad, que mejoren las condiciones ambientales, que aumenten la presencia de la naturaleza, todo al mismo tiempo, todo híbrido, todo mezclado y todo saneado en esa condición, aprovechando de las tecnologías de comunicación, aprovechando de las condiciones que nos proveen otros desarrollos tecnológicos que seguramente vamos a incorporar. Y fíjense también un tema que es de otro nivel, pero es muy interesante desde el punto de vista técnico. Hay un problema que es un problema, por ejemplo, muy importante, que es el problema de residuos. O sea, ¿cómo se procesan los residuos de una población como esta, que está trabajando y que produce residuos de todo tipo? Nosotros habíamos previsto originalmente, con esa vocación un poco a veces
excesiva, pero necesaria, por lo menos lo planteamos, de tener un sistema de vacío para eliminación de residuos directamente desde los edificios. Y el gobierno de la ciudad lo tomó, lo cotizamos porque es un sistema que recién está desarrollándose en Europa, está en algunos casos en España y en algunos casos en Suiza también. Obviamente era un sistema complejo y caro, pero y lo perdimos hasta el momento. Puede ser que en algún momento se pueda retomar, pero, por ejemplo, todo el sistema de procesamiento de las máquinas o de los residuos o de los paquetes, yo estoy haciendo ahora otros proyectos urbanos que tienen problemáticas de este tipo, y es la movilidad de las cosas y la eliminación de las cosas y el reciclaje de los objetos es algo que es determinante de la calidad del espacio público. Eso lo sabemos los habitantes de Buenos Aires. Cuando a las 12 de la noche un camión de Maldiva aplasta los residuos de nuestras viviendas y hace un ruido que es imposible dormir, o que rompe todo el pavimento. Entonces, todo eso no es posible porque, por ejemplo, acá no pueden entrar vehículos a motor, salvo una ambulancia, una cuestión de emergencia. Hay entradas por los otros frentes, y todo eso está previsto y está resuelto. Pero hay cosas que no van a poder pasar. O sea, eso no va a poder pasar. En Europa se están produciendo, las fábricas de automóviles y de vehículos, se están produciendo vehículos de tamaño reducido para tener un escalamiento desde los vehículos mayores, que son los que recogen el conjunto, hasta los que entran en los pequeños lugares y tienen capacidad para procesar los residuos, etc. Es muy importante eso, porque forma parte de una de las funciones urbanas principales, porque si no la ciudad no se mantiene y no funciona. Entonces, este conjunto de cosas a las que el parque responde, en este caso, son producto entonces de esta idea de flexibilidad y de toma de distancia y elaboración sobre el futuro. Así que bueno, con esta introducción quizá sería bueno que viéramos rápidamente una pasada para que esto tenga un poco de espesor, digamos, y podamos ver el proyecto y chequear estas cosas que hemos visto en el proyecto. Buenísimo. Bueno, esto lo deben conocer. Bueno, esto que hoy tiene toda esta situación circulatoria compleja, se ve, y todo este perfil y esta tierra que no existía, era un predio completamente aislado en medio de la nada, en su fundación en los años 20, y hoy es un lugar que tiene una doble situación porque está en un lugar de alto tránsito, de alta densidad, y a la vez en contacto con un área como la ciudad universitaria o este borde un poco más extendido de relleno, que le da un poco más de aire y de posibilidades de utilización. Eso podremos verlo en este plano. Acá se ve, este plano para mí es extraordinario en el sentido que muestra mucho de lo que yo les dije antes, porque fíjense ustedes en este dibujo, la cantidad de cosas que demuestran la evolución solamente de este sector de la ciudad, de todo este sector de la ciudad, en los últimos 80 años, 70, 80 años. La ciudad llegaba apenas hasta acá, en los años 20, cuando estaba el tiro federal, acá ya era el río, acá. Esto es todo relleno. Este relleno, que tiene esta forma,
y acá este pedacito es la ciudad universitaria iba a ser una cosa así, de este tamaño. ¿Se ve el indicador, el puntero? Sí, se ¿Lo ve marco? perfecto, Alberto. Sí, se ve perfecto. Bueno, Es asombroso. sí. Este es el Parque de la Memoria, que fue un concurso que ganamos en el 97, pero es paradójico, porque ni siquiera esto, que era el Parque de la Memoria, que tenía un parque natural, un Parque de la Memoria y una Plaza de la Concordia, quedó trunco también. O sea, el Parque de la Memoria está terminado, esto tiene esta forma y quedó sin terminar, está 50% hecho, desde hace, qué sé yo, 15 años. Entonces, es importante, yo lo tomo como un dato de la realidad, porque es una cosa que acá se creó otra reserva ecológica, la Reserva Ecológica Norte, y la universidad, no sabemos qué va a hacer con esto. Lo más probable es que acá no se haga gran cosa. Acá están los otros edificios, las bases de los otros edificios, y acá hay alguna otra actividad. Después, acá han aparecido actividades recreativas. Esto es Parque Norte, el aeropuerto, acá está todo, acá está el hipódromo, Palermo, acá está el barrio River. Esto es el CENAR, y acá también está el Parque de los Niños, esto es el Cuba. Todo esto es como un mosaico que se ha ido formando y que está como si estuviera casi fuera de control, porque nadie lo ha hecho de acuerdo a un plan, a una planificación urbana, a un uso del suelo, etcétera, nada. Acá hay una enorme densidad, ¿no? Esta es Avenida Libertador, y en el medio de todo eso aparece una pieza que toma un poco de todas las cosas que pasan, absorbe un poco todas las cosas que pasan en el sitio. Acá, en la punta, es un parque que se conecta con las zonas abiertas, las zonas más abiertas de la ciudad, estén ocupadas o no estén ocupadas, pero deja un resto allí y separa también, esta es una infraestructura fuerte, vehicular, de las dos autopistas, y protege un poco la condición ambiental de esta parte central. Esta parte de alta densidad, donde hay unos edificios en altura, responde a Avenida Libertador y a toda esta zona de alta densidad y de alto valor económico, obviamente. Esto tiene relación con la posibilidad de financiamiento que tiene esto, supongo, quiero suponerlo, no sé, no lo sé realmente, pero supongo que es así, pero además tiene, digamos, es así, ¿no? Supongo también, Sí. pero yo lo digo más incluso como morfológicamente y conceptualmente. Esto es una esponja de las situaciones que rodean, pero las mejora, porque acá hay una calle que estaba, digamos, no está usada, y esto se convierte en una avenida para las viviendas que tienen mejor vista, mientras que de este lado está lo público. Ahora lo veremos en esta vista. Esta es Udaondo, y esta es la avenida que creamos atrás. La avenida de atrás está más ligada al tema de mejores vistas y más tranquilo. Acá no nos olvidemos que está el estadio de River, que en un momento, también esto es una situación ambigua, que viene, que se queda, que se va, o sea, forma parte de la ambigüedad y de las dificultades que no son solamente típicas de todas las ciudades, sino que en el caso de Buenos Aires también son un poco más complejas por esto que decía, que las opciones son muy reducidas, o sea, es muy construida la planta de la ciudad. Y nosotros en el medio de todo eso creamos una trama perforada, flexible, que permite el paso de visuales y de las condiciones ambientales, y además un gran paseo peatonal que arranca en Libertador y va hasta el parque, hasta el fin del parque. Y además, algo que es muy importante, que acá
Este era el puente original del concurso, ahora se está trabajando en otro puente que es un poco más complejo, un puente peatonal que permite la conexión con Ciudad Universitaria. Eso también es importante, porque esta conexión entre Ciudad Universitaria y el Parque de la Innovación tiene muchísimo sentido. Esta nosotros la llamamos la plaza elevada, porque en realidad sí, también hay cosas que hemos tenido que hemos cedido a lo largo del tiempo de elaboración del proyecto. En realidad, esto era una plaza elevada lineal, de manera que alguien incluso podía quedarse un rato allí, si quería, pero quedó más convertida en una conexión peatonal. Es agradable en los proyectos de puente que está haciendo AUSA, pero no es el puente que nosotros habíamos pensado. Pero también, vuelvo, esto forma parte de estos procesos en los cuales las cosas se van transformando y hay que ver cuáles son los fundamentos con los cuales, que son las anclas, digamos, del parque, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista operativo, que son y paisajístico, que son las que garantizan por lo menos la calidad ambiental de todo el conjunto. Acá se ve claramente esta idea de tener, acá hay plazas, esto tiene un ancho de 28 o 29 metros, si no recuerdo mal, que es como la avenida Santa Fe, y acá también hay un edificio que creo que va a ser dedicado a la Universidad de la Educación de los Maestros, y se nota que hay si ustedes lo comparan con la segregación de la que hablábamos antes, esto es un sector deportivo, bueno, esto es francamente abierto, con pequeñas instalaciones deportivas, esto es una masa de ciudad compacta, esto también es una masa de ciudad compacta, acá quedan algunos lugares más abiertos, y acá queda un resto de lo que iba a ser la ciudad universitaria. Esta es una tercera posibilidad, o sea, es una posibilidad que incorpora un poco la conexión con todo lo que la rodea. Con el tejido, tiene un poco de tejido, tiene bastante, el 65% del terreno es espacio público, tiene bastante de parques, pero no es un solo parque. No es la idea de que o hay un parque que era originalmente y un tejido de donde va la gente y va caminando al parque, se queda un rato en el parque y se vuelve a su casa. No, esto es una cosa en donde, por eso se habla de una situación híbrida, donde las distintas características del lugar se perciben en distintos lugares. Bueno, ustedes conocen muy bien esta imagen, que es la imagen del concurso, donde se ve, por un lado, la neutralidad de la arquitectura, porque no sabemos cómo va a ser esta arquitectura. Entonces nosotros le creamos, sí, una normativa donde hay un basamento que se garantiza con obligatoriedad de consolidar este espacio con una altura de alrededor de 5 pisos y con terrazas verdes también obligatorias, no solamente para mejorar la calidad ambiental de los edificios, sino para mejorar la calidad ambiental de esta circulación. Esta es una imagen original del proyecto de concurso, y después pequeños edificios superiores, que son volumetrías superiores para aumentar la capacidad de estos terrenos cuando se necesite por actividades que los requieran. Pero que, fíjense ustedes que esto, que tiene este formato, por eso lo llamamos el valle, es un valle verde, tiene una gran cantidad de superficie verde, acá todavía no están las arboledas, etcétera, lo vamos a ver en otra imagen, esperamos que se constituya en una especie de valle verde que sea muy agradable de transitar. Esta es una especie de ventana monumental. Una ventana monumental. Este es el nivel de los basamentos, donde se cortan las torres. Esto es una sugerencia que no sé si después los arquitectos que hagan las torres la tomarán,
pero nosotros la teníamos en el concurso como una cosa que nos interesaba, y acá se ve un poco esta calle peatonal, que incluso inicialmente para nosotros el tratamiento que se diera a esto como portal de esta calle podía ser interesante, viniendo especialmente de Libertador, donde hay una plaza pública que conecta con un eje hasta el parque que está acá al final. Este es el ambiente de esa calle. Ven que no es un ambiente tradicional, exclusivamente de permanencia inactiva, sino que es un lugar donde se supone que puede haber actividades, intercambio, contacto de estas plantas bajas con la circulación, etc. Y el fondo de lo que de lo que es la edificación, teniendo en cuenta siempre la transparencia e iluminación de las plantas bajas de los edificios que arman el Valle Verde. Esta era la idea que teníamos del puente. Era un puente, no dejaba de ser un puente, pero tenía algunos ensanches que permitían la permanencia. También a este puente se podía acceder desde el ferrocarril, desde las estaciones de ferrocarril, y un poco el fondo de todo eso, de las torres de Libertador y todo eso. Acá se ve los estudios de normativa y volumétricos que se hicieron para garantizar la calidad y el corte de este espacio, que empieza con una zona verde que separa el edificio existente de todo el resto y termina también con un jardín verde, donde acá hay un edificio de la universidad y esperamos que acá haya cierta actividad que esté vinculada con eso. Pero este es un parque bastante grande, que además es un buffer de infraestructura. O sea, acá hay bastante infraestructura, hay un poco de ruido, entonces esto que está como elevado un poco, permite acá tener un lugar más tranquilo y frenar un poco la cuestión acústica respecto de toda esta zona. Acá se ven los pasajes de acceso peatonal, o sea, los autos que van a los garajes privados de los edificios entran desde esta calle hasta un cierto punto donde están las rampas de bajada y no pasan de allí, y la mitad de este pasaje ya se integra al pasaje central. Este es el pasaje central, y de este lado lo mismo. Solamente se admiten algunos lugares como este, que es para situaciones de emergencia, policía, bomberos, en fin. Acá también, bueno, los edificios pueden ser estos, o cualquier otro. Este es uno de los parques más grandes. Ese lugar que veíamos antes es este. Y ven que no hay una sola superficie única, sino que de áreas de verde, que son áreas de verde que además tienen, por ejemplo, sectores como este, donde se puede estar leyendo, comer algo, almorzar, y otras zonas más de acceso libre, más de recorrido, de paseo, algunos lugares para actividades en medio del verde, pero siempre formando una característica de ciudad, que fíjense ustedes la diferencia que hay con una ciudad en donde acá está lleno de autos, ruido, humo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se podrían esperar que algunos de estos lugares fueran lugares donde se podría comer o tener un café o algún tipo de cosa de ese tipo. O sea, de lo que se trata es que, independientemente de la actividad que se saca, esto puede ser laboratorios o vivienda, según sea cada uno de los edificios. Hay edificios, o sea, las actividades son totalmente mixtas. Acá, dentro de esto es como una microciudad, acá hay de todo. Hay actividad pública, edificios del gobierno de la ciudad, hay edificios de las universidades, hay edificios que pueden ser oficinas, viviendas para estudiantes,
o sea, es una microciudad. Y obviamente como microciudad, esto puede permitir que hasta ciertas horas acá haya una actividad en este pasaje que lo hagan interesante también para estar, para disfrutar de la tranquilidad de vivir adentro de la ciudad en un lugar más contenido. Esto es la vista de arriba de lo que sería todo el Valle Verde. Estas son las terrazas. Esto no es decorativo, es para mejorar la calidad de calefacción y de cuidado ambiental del interior de los edificios, el aire acondicionado, y también para contribuir, o sea, contribuir a esta vista de Valle Verde, o sea, de situación de altura y baja, de visión de arboledas y verde. Y esta finalmente es una vista a media altura de ese valle, donde se ve un poco cómo sería la característica de vida y trabajo en ese parque de la innovación, donde las cosas principales seguramente van a pasar adentro de los edificios, pero la vida cotidiana, la vida urbana, que es tan rica en Buenos Aires y que se puede mejorar aún, y donde la transformación de la movilidad, la transformación de los usos, la transformación de la arquitectura y el urbanismo permitan realmente un aporte para una nueva visión del urbanismo y la arquitectura. Bueno, eso sería todo por ahora. Si hay alguna Muchas pregunta. gracias, Alberto. Un gusto haber visto cómo se diseñó y con qué concepto se desarrolló este nuevo barrio que va a integrar a la ciudad. Y te transmito una de las preguntas que nos llegaron. Dice, Alberto, Bueno, ¿qué considerás como puntos importantes a tener en cuenta para disminuir las probabilidades de que un proyecto quede trunco y no se termine a la hora de pensar ese proyecto? si la pregunta se refiere a la totalidad del parque o a alguno de los proyectos particulares. Supongo que los proyectos en general, acá quizás Lucía Sí. nos puede ampliar un poco, pero yo entiendo que a un proyecto, cuando es un proyecto urbanístico que va a tener tanto Sí. peso específico en la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo construís sabiendo que quizás no se termine de completar en un plazo que uno consideraría lógico? No lo veo como una cosa, lo veo como una cosa muy factible, porque no tiene una escala desmesurada. De hecho, ya se sabe que hasta donde yo por lo menos estoy enterado, hay varias universidades que tienen interés en algunos edificios, en algunos terrenos, y que no necesariamente van a construir en forma inmediata. Exacto. O sea, Yo es un calculo proyecto. que se refiere a todos los proyectos, siendo tu intervención en la ciudad en distintos Claro. proyectos como el Museo de la Memoria, etcétera, que sabes que no se terminan en un plazo estimado. ¿Esto lo considerás a la hora de diseñarlo? ¿Hace que tengas en cuenta detalles arquitectónicos particulares, considerando que quizás se extiendan en el tiempo el desarrollo? Mira, hay que considerar que nosotros, o sea, el parque está en el código de la edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es una garantía enorme, porque eso digamos, puede llevar tiempo, pero ya está instalado. Esto no va a cambiar de finalidad. O sea, Clave. en la Argentina y en Buenos Aires nunca se puede decir esto no va a pasar, porque todo puede pasar. Pero es muy poco probable que una cosa de esta se modifique en ese sentido, porque ya hay intereses de instituciones muy importantes que están vinculadas, como la universidad que va a construir su edificio. No sé si la universidad va a construir su edificio o después va a terminar cediéndolo porque se tenga un problema económico y venda el edificio, o vendrá otro que lo tome. Es una estructura, es lo que yo decía al principio, es una estructura que tiene un grado importante de flexibilidad. O sea, lo que habría que hacer sí es consolidar el espacio público y no alterar la normativa. Bien. Por lo menos no alterarla en gran medida. Si no se altera la normativa y se cuida eso, lo demás puede tener variantes, pero no lo va a afectar. Bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta para compartirle a Alberto.
Si no, estamos ya sobre la hora, 10:30 exactamente. Muchísimas gracias, fue una gran forma de dar a conocer el proyecto, y para mí que me sumé a este proyecto hace poco tiempo, conocer los fundamentos, la flexibilidad que se lo ve, todas estas áreas verdes, es como un proyecto que representa el futuro de las ciudades, o al menos lo que uno cree, tal como comentaste vos, de esta integración entre las distintas funciones que uno tiene, y este espíritu de poder tener en un mismo lugar distintas actividades que uno hace en su vida, como la del trabajo, la vivienda, la educación, etcétera, integrados, ¿no? Y es una gran muestra de eso, este proyecto. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Romina, por la oportunidad de poder charlarlo para ustedes. Gracias, y les cuento a todos que este material queda grabado y para que puedan volver y recurrir y conocer un poco los fundamentos del proyecto del Parque de Innovación, y compartirlo con otros. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto.